Ok. Entonces, lo que tenemos es un sistema. Estos serían los límites. Y tenemos los alrededores. Entonces, aquí tenemos el sistema, él está anclado. Usualmente estos dos son cero porque no se está moviendo. Pero como les decía, por ejemplo, si el sistema de nosotros fuera un sistema de refrigeración de lados finos en un carro, pues obviamente va a estarse moviendo, va a estar cambiando, va a tener energía potencial, energía cinética, pero nuestros sistemas usualmente solo van a tener energía interna. Entonces va a estar en un momento y en otro, él está en el mismo lugar y lo único que tenemos es cambio de energía interna. A través de los límites tenemos tres cosas: masa, calor y trabajo, que pueden entrar o salir, y ya hablamos de cómo pueden entrar o salir. Entonces ahora lo que sigue es que nuestro sistema, que es esta energía, ¿verdad? Ese delta E del sistema, que tiene que ser igual a la energía que entra menos la que sale. La que entra sería la energía de esa masa que entra, ese Q y ese trabajo entrando, y saldría, ya me paso a la presentación, y saldría esa energía de esa masa que sale, ¿verdad? Ese calor que sale y el trabajo que sale. Eso sería la primera ley. Y ya sabemos que este delta R es un delta U, un cambio de energía cinética del sistema y un cambio de energía potencial del sistema. Entonces, básicamente, ese va a ser nuestra primera ley, ¿verdad? Vamos a estar intercambiando energía de esas tres formas. Entonces, vamos a volver a la presentación. Ok, entonces esa valoración de la energía que entra y sale va a ser valorar esas tres cosas: la transferencia de calor, la transferencia de trabajo y el flujo máximo a través que atraviesa los límites del sistema. ¿Okay? Y a ver qué sigue aquí. Ok, esto también ya lo puse, solo que está puesto de otra forma, ¿verdad? Y resulta que la energía de la masa, la energía de la masa, sabemos que tiene calor, tenemos trabajo, calor, disculpen, la masa es energía cinética, energía potencial y energía interna. Ahora, cuando nosotros tenemos un sistema, esta masa también tiene esas tres cosas, ¿no? Esta masa, voy a quitarla de acá un segundito para luego explicarlo más rápido. Vamos a dar de compartir. Ok, esta masa también tiene esas tres cosas: la energía interna, la energía cinética y la energía potencial de la masa que entra, ¿no? Y va a haber también, para la energía de la masa que sale, va a tener esa energía de la masa saliendo más la energía cinética de la masa saliendo, más la energía potencial de la masa que sale. Pero cuando tenemos una masa, fíjense que a diferencia de esta que está dentro del sistema, esta se está moviendo, ¿no? Entonces, al estarse moviendo, ella tiene energía cinética y tiene energía potencial. Y eso es lo que es, en realidad, ella no se va a mover si nosotros no la movemos. Entonces tenemos que hacer un trabajo, sobre ella para que se mueva, y eso es lo que se llama el trabajo de flujo, ¿verdad? Ese trabajo de flujo para que entre, y otro trabajo de flujo para que salga. Entonces, por eso es que por las tuberías, para que se mueva algo, tenemos que tener un sistema de bombeo, ¿verdad? Que mueva
el flujo, si no tenemos ese sistema de bombeo, no hay flujo. Y ahí se queda lo que tengamos adentro quieto. Y si abrimos válvulas en algún lado, pues puede llegar inclusive a vaciarse. ¿Pero qué es lo que pasa cuando se va el agua? Que no hay bombeo, entonces la gente empieza a gastar y se va gastando lo que queda en las tuberías hasta que ya no hay nada. Entonces, esa energía de flujo tenemos que dársela. Entonces, a diferencia de esta masa, esta no tiene energía de flujo, esta que entra y sale, ¿sí? Y usualmente entra y sale por tuberías. Y entonces, resulta que esa energía de flujo, vamos a subir esto un poquito más. Resulta que esa energía de flujo es lo que se llama P entre ρ. La energía de flujo en general es P entre la densidad, pero la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces a lo último nos queda P por un volumen específico. Esa sería lo que es la energía de flujo. Entonces, cuando nosotros juntamos esa energía interna con esa energía de flujo, aparece un tipo de energía diferente que es lo que llamamos entalpía. Entalpía de salida y entalpía de entrada. Entonces, la entalpía aparece cuando nosotros tenemos una masa que se está moviendo, ¿no? Si la masa no se está moviendo, también puede haber entalpía, pero cuando estamos hablando de un sistema de flujo estacionario o no estacionario, la entalpía se refiere a esa energía que incluye la energía de flujo y la energía interna que trae la masa que va entrando o saliendo del sistema. Y fíjense que esa es otra velocidad. Esa sí va a existir porque para entrar y salir y tener ese flujo constante, la masa se está moviendo, aunque el sistema esté quieto, ¿no? Entonces tenemos un sistema quieto, pero una masa que la atraviesa. Y entonces esa masa que la atraviesa, además de energía cinética potencial y energía interna, tiene que tener esa energía flujo para poder moverse. Y cuando juntamos estos dos términos, es donde aparece el término H, de lo que es la entalpía. Entonces la entalpía es como una medida de esa energía que tiene una masa que se está moviendo y que va entrando y saliendo al sistema, que es una nueva propiedad. Entonces ahí, perdón, porque lo que no tenía que tocar. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver la presentación. Entonces, de ahí es donde sale este P entre ρ, del que se habla, y aquí lo puse por separado. Lo puse por separado porque cuando tenemos un sistema de bombeo y queremos calcular qué energía ocupamos para mover eso que va dentro de las tuberías, y usualmente no. Muchas veces los sistemas de bombeo son para agua o para sustancias que el hecho de bombearlas no va a hacer que se calienten o se enfríen más, no tienen cambios de temperatura los sistemas de bombeo. Usualmente, a veces sí, dependiendo de qué es lo que estemos bombeando. Los sistemas de bombeo son para líquidos. Las bombas movilizan líquidos. Cuando tenemos gases, no usamos bombas para moverlos dentro de los equipos, sino que usamos compresores. Los compresores mueven gases y las bombas mueven líquidos. Entonces, usualmente no hay cambio de temperatura en una bomba, entonces este término desaparece y queda esto. Entonces, esa energía es lo que llaman la cabeza de la bomba. Esa es la cuestión de Bernoulli, que la van a ver con súper detalle. Muchísimo detalle cuando lleven el curso de mecánica de fluidos. Entonces, también por eso, muy poco vamos a estudiar bombas acá, porque las van a ver con muchísimo detalle en cursos posteriores. Pero entonces, usualmente, para una bomba, esto es un cambio de entalpía. Nosotros sí lo vamos a considerar
Si vamos a considerar este término, que es el término, ese es la entropía tiene dos términos, uno que depende de la temperatura y otro que depende de la presión. Entonces, a pesar de que la entalpía también, al igual que la energía interna, depende de la temperatura. Si la temperatura es constante, no hay cambio de entalpía, no hay cambio de energía interna. Si la temperatura es constante, tampoco hay cambio de entalpía, pero en el caso de las bombas sí, porque las bombas agregan ese término de presión, eso es lo que hace una bomba, aumentarle la presión a un sistema que uno quiere hacer que atraviese, perdón, a una sustancia que queremos que atraviese el sistema. Entonces, hay un término que depende de la presión y otro término que depende de la temperatura. Entonces, nos queda solo el término que depende de la presión y hay cambio de entalpía, aunque no tengamos cambio de temperatura. Eso puede pasar también en las toberas, que luego vamos a ver qué son. Las toberas son como, imaginen, no imaginen, es, por ejemplo, lo que le ponemos a la manguera en la casa, un tubito que uno lo cierra y lo abre y lo ajusta y cambia el diámetro de la tubería, lo reduce, entonces aumenta la velocidad mucho, una tobera. Igual ahí el agua no se nos calienta por ponerle ese equipito, pero la tobera es otro proceso en el cual puede ser que tengamos temperatura constante, puede ser que no, porque si estamos movilizando por ejemplo un gas, pues sí vamos a tener cambios de temperatura y de presión. En cambio, un líquido, los líquidos no se pueden comprimir, son esencialmente incompresibles, entonces ellos mantienen temperatura constante, los gases sí puede ser a través de una tobera y pues obviamente van a tener cambios de presión y temperatura. Ok, entonces, básicamente esta es la primera ley. Aquí vamos poniendo términos y fíjate que a lo último puede pasar, muchas veces pasa, que esa masa, el cambio de velocidad sea muy pequeño, que la velocidad a la que entre y la que salga sean iguales o muy parecidas. Entonces ese cambio de energía cinética muchas veces va a ser cero. El cambio de energía potencial también, la diferencia entre la altura entre la entrada y la salida de ese flujo puede ser muy pequeña, o inclusive, aunque para nosotros la veamos grande, porque podría ser un equipo que sea, digamos, del tamaño de este piso y otro piso más, ¿no? Un equipo, digamos, bien grande, y que entre por arriba y salga por abajo y tengamos una diferencia de unos 6-7 metros. Ese cambio de energía potencial que vamos a tener va a ser muy pequeño muchas veces, y muy pocas veces vamos a ver equipos tan grandes, ¿verdad? Entonces, muchas veces esos cambios de energía cinética y potencial se van a despreciar, ustedes van a ver. Entonces, al último, aunque la fórmula sea muy grande, hay términos que vamos a quitar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender nosotros? Ok, igual esa ecuación puede ser por unidad de masa, puede ser por unidad de tiempo. Vamos a pasar esto. Vamos a devolvernos un toque. Perdón, es que estoy tocando la tecla que no es. Ok, pues si son por unidad de masa, esta E sería minúscula, esta U sería minúscula. La presión no depende de la masa, ¿verdad? Este sí sería minúscula, sería volumen específico. Y este también, no, si lo dimos entre la masa, pues pues nos va a quedar nada más G por Z2 menos Z1, ¿verdad? Y va a depender de si consideramos que los cambios son significativos o no. Uno, cuando aplicamos primera ley, básicamente lo que vamos a ver es un balance entre estas cosas y vamos a ver qué términos eliminamos. Y ustedes, siempre yo les voy a enseñar a que cada vez planteen primera ley completa y que eliminen los términos dependiendo del problema que están haciendo, pero pensando en por qué lo eliminan, ¿verdad? Eso es lo que llama, lo que dice en lo que era el planteo de un problema, las suposiciones
Entonces, bueno, suponemos que los cambios de energía cinética son despreciables, que los cambios de energía potencial son despreciables, si son gases, que esa presión que vamos a calcular o que podemos calcular o ese efecto de la presión, que es como un gas ideal o no, ¿verdad? Cosas que vamos a poner, si el sistema es de flujo estacionario o no, si es cerrado o no, ¿verdad? Siempre en sistemas cerrados, sobre todo cuando son de pistón cilindro, vamos a suponer que no hay fricción entre el pistón y el cilindro, porque si hay fricción, ya tenemos que considerar otras cosas matemáticamente. Entonces son detallitos que siempre vamos a estar anotando. Y luego pues vienen unos ejemplos. Este es un fluido. Este es el ejemplo 10. Los ejemplos usualmente se los dejo para que ustedes los estudien solos, ¿verdad? Los estudien solos, pero básicamente ven que tenemos un croquis. Voy a agrandar esto. Tengo que salirme de acá para poderlo agrandar. Ok. Es un recipiente en un fluido caliente, pero él está siendo agitado. Eso es muy común que tengamos agitación, porque si no tenemos agitación, no llegamos a tener una homogeneidad en el recipiente o en el reactor o en lo que tengamos. Entonces resulta que dice es un recipiente rígido. Entonces siempre tenemos que fijarnos cuando nos hablan de un recipiente rígido, sabemos que no van a haber cambios de volumen y que ahí no va a haber trabajo respecto a lo que es el cambio de volumen, ¿verdad? Luego dice, se enfría mientras es agitado por una rueda de paletas. Entonces, si se enfría, quiere decir que está perdiendo calor. Tenemos un Q de salida. Dice, va perdiendo 800 kilojoules, pierde 800, ¿dónde dice? Oh, no, perdón, la energía interna inicial es de 800 kilojoules, pero durante el proceso pierde 500 kilojoules. Y la rueda produce un trabajo sobre el fluido. Entonces, fíjense que aunque es un sistema cerrado, rígido, al tener un trabajo que estamos dándole, pues vamos a tener un trabajo de entrada que no va a depender del volumen, sino de otra cosa. Pues probablemente con qué producimos ese trabajo puede ser, lo más probable es que sea un motorcito que le ponemos al agitador y entonces es un trabajo, digamos, eléctrico que se hace sobre el sistema. Entonces hay que pensar en que no solamente puede haber un tipo de trabajo, sino que pueden haber dos tipos de trabajo. En este caso, el que depende del volumen es 0, pero este sí es un dato y no lo dan. Son 100 kilojoules. Entonces hay que determinar la energía interna final y ignorar la energía almacenada en la rueda de paletas. Entonces nuestro sistema es solo el fluido, no incluye, digamos, es el tubito que sostiene las paletas que dan vuelta, cuando lo ignoramos, después ustedes van a ver que ese tubo y esa paleta es de un material que probablemente sea metálico y que va a absorber una cantidad de calor y que en otros cursos puede ser que tomemos en cuenta eso. Bueno, pero acá no vamos a estar nunca pensando. Entonces, en realidad, el sistema, digamos que pasaría unos rayitos aquí alrededor y no incluimos esa paleta y suponemos que ya todo está considerado a la hora de hacer ese balance. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Considerar el contenido como el sistema. Eso siempre es cerrado porque ninguna masa cruza las fronteras y el volumen en un recipiente rígido es constante y no hay trabajo de frontera móvil. Ese es el trabajo que les decía. Se pierde calor y se realiza trabajo de flecha sobre el sistema. Y entonces el balance de energía es que esa entrada menos esa salida, ¿verdad? ¿Qué energía entra? La de la flecha, la de el agitador, eh, y ¿qué energía sale? El Q que sale, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual al delta U, suponiendo que el sistema está quieto, que no se está moviendo, que en alguna parte debe decirlo, si aquí está, el recipiente es estacionario,
de modo que los cambios de energía cinética y potencial son cero. En realidad, como les digo, para mí la palabra más correcta sería decir el recipiente está inmóvil o está estacionado para que no se nos confunda con lo del flujo estacionario, ¿verdad? Pero bueno, no es lo que usamos corrientemente. Decimos está quieto o está fijo en un punto, ¿verdad? Más que decir estacionario, esto es por la traducción, básicamente. Entonces, aquí nada más ponemos los números, que es el trabajo en flecha, que es el Q que sale, que es el delta U, y entonces la única incógnita es el U2 y se calcula. Entonces, problemas de primera ley, básicamente en esta parte no vamos a hacer problemas de primera ley, sino que lo vamos a dejar para la parte que viene después de el primer examen. Entonces, en este caso es un ventilador, entonces el ventilador sí tiene una energía cinética que tenemos que considerar, porque se está moviendo. La energía que le damos al motor se convierte en energía cinética, y esa energía cinética hace que el ambiente se enfríe un poquito, y sí podemos eventualmente hacer el balance y darnos cuenta cuánto reduce la temperatura. Tampoco lo vamos a ver con detalle, pero sí básicamente ese trabajo va a ser proporcional a esa velocidad que tenemos en las aspas. En este caso, lo que nos están preguntando, no están preguntando exactamente cuál es el trabajo, sino que ver esa velocidad que da el ventilador en realidad versus la que nos dice el vendedor. El vendedor dice que tiene una velocidad de 8 metros por segundo ese ventilador, y resulta que cuando calculamos con la primera ley nos dan 6 metros por segundo, entonces es mentira. Entonces eso también, los sistemas de ventilación son otros que ustedes van a hacer con muchísimo detalle en otros cursos. Es uno de los trabajos, digamos, que es parte de lo que hace el ingeniero mecánico: sistemas de ventilación, sistemas de acondicionamiento de aire, sistemas de refrigeración. Entonces, esto lo van a ver con mucho detalle en otros cursos, y también por eso, pues acá usualmente no nos ponemos a ver eso con detalle. Esto es lo que les explicaba yo del calentamiento de un ventilador, ¿verdad? Una habitación que está inicialmente a una temperatura ambiente, se enciende un gran ventilador que consume 200 watts, y cuando está funcionando la tasa de transferencia de calor entre el aire, la habitación y el exterior, nos la dan, nos dan los datos para que la calculemos. Igual tampoco se detengan mucho en estos problemas, ¿verdad? Porque también esto es otra cosa que ustedes van a estudiar en transferencia de calor. Esta U que está aquí es en realidad no es energía interna, es un factor que hay entre lo que es la sustancia y algo. Puede ser una pared o algo, ¿verdad? Esa transferencia de calor que hay a la hora es por convección. Esa es una transferencia de calor por convección, y entonces ese coeficiente de transferencia de calor, que se llama, depende de los materiales que tenga el equipo y la sustancia que haya dentro del equipo. Entonces también eso ustedes lo van a hacer con mucho detalle en el curso de transferencia de calor, y entonces, para que no se les haga ese enredo que aquí aparece una U, que no es energía interna, es un factor de transferencia que depende de los materiales. Ok, y nos dan el área. Es el coeficiente de referencia de calor global, el área de la superficie expuesta a la habitación, toda esta que está, las paredes, el piso, el techo, y nos dan las temperaturas del aire en el interior y el exterior. Entonces, fíjense que las temperaturas del aire en el interior y el exterior nos dan una indicación de cuánto calor puede transmitirse del exterior al interior o viceversa. En este caso, la temperatura ambiente es 25 grados. ¿Y qué nos dicen? No nos dicen la temperatura de la superficie.
Pero básicamente pareciera como que hay algún datito ahí. Ok, la transferencia de calor por el piso es insignificante, no hay otras interacciones de energía. La temperatura del aire interior se determinará cuando se alcancen las condiciones de operación estacionarias, y creo que este problema es para calcular esa temperatura del aire interior. Entonces ustedes ven que de cuando ya el sistema está en estado estacionario, esa temperatura son 26 grados, entonces está más caliente que la parte que afuera, entonces no está cumpliendo su función. Entonces esto era como para ver cómo un ventilador calienta una habitación en vez de enfriarla. La idea del ventilador no es exactamente calentamiento o enfriamiento, sino que el aire circule. Entonces logra que circule el aire. ¿Cuándo queremos que el aire circule? Cuando, por ejemplo, tenemos una sustancia que puede soltar vapores que pueden ser peligrosos, queremos que el aire circule y que se esté renovando, no que lo esté enfriando o que esté refrescando. Usualmente en la casa lo usamos para eso, y sabemos que vale por un rato, ya al rato ya uno siente que solo se mueve el aire y que uno no se está refrescando. Pasa por eso. Entonces también no vamos a ver ese ejemplo. Y lo otro es que cuando tenemos una energía disponible, nunca vamos a poder lograr, ya también de eso creo que hemos hablado un poquito, uno paga una cantidad de energía que entra y la miden en el medidor afuera de la casa, ¿verdad? Y adentro de la casa se pierde un montón de energía. El refrigerador bota energía por la parte de atrás, por el condensador. El agua caliente que usamos, arriba sale caliente cuando llega al piso del baño, en la ducha, ya se perdió un montón de calor, ¿verdad? Que no se aprovechó. Un montón de agua tibia se va por el drenaje porque no la aprovechamos toda. Igual en la cocina, las ollas botan calor por los lados porque ellas no están aisladas, y por el sistema de calentamiento pues no podríamos poner un aislamiento. Por eso en la industria no se calienta de esa forma como calentamos en la casa, sino con vapor en un sistema de tuberías aislado, un sistema de chaqueta aislado, y entonces pues eso hace que sea más eficiente la energía porque no se pierde calor. Entonces, siempre vamos a tener que la energía comprada es más grande que la energía que aprovechamos. Entonces, eso da una eficiencia. Sí, también esto lo vamos a ver con mucho, mucho detalle en el capítulo 6 y 7. Vamos a estar tomando en cuenta esa eficiencia. Y vamos a ver que la segunda ley nos dice que nunca, ahora me cambio esta mascarilla, porque es incomodísimo. La segunda ley nos dice que nunca podemos llegar a aprovechar al 100%, o sea que la energía que compramos versus la energía que aprovechamos es nunca va a llegar, nunca vamos a aprovecharla todo. Siempre va a haber una energía que se pierde. También en el capítulo 7 vamos a estudiar eso. Ok, vamos a pasar a la otra presentación. Vamos a buscarla acá. Ok, entonces vamos a volver a la presentación donde empezamos a hablar de lo que eran las sustancias puras, los tipos de propiedades, los cambios de fase, ¿verdad? Cómo ocurrían los cambios de fase al aumentar la temperatura, los tipos de fases que teníamos, ¿verdad? La nomenclatura entre los cambios de fase, el proceso de cambio de equilibrio líquido-vapor, que también lo vimos con detalle el primer día. Entonces vamos a pasar. Habíamos visto la definición de calidad. Si ustedes vieron, la calidad de la relación entre la masa de vapor y la masa total que tengamos en el sistema, existe solo cuando tenemos vapor húmedo, ¿verdad? O sea que coexisten líquido saturado y vapor saturado, porque la sustancia está hirviendo
y entonces cuando una sustancia hierve, una sustancia pura hierve, la temperatura no cambia, aunque le estemos dando calor, y entonces es porque la sustancia tiene un calor latente de vaporización para pasar del estado de vapor al estado líquido. Eso lo vimos ahora. La calidad la calculamos nada más con las diferencias de volumen específico. ¿Se acuerdan? Que al tener el diagrama, vamos a ponerlo acá. Vamos a dejar de compartir un segundito. La calculamos con esta diferencia. Esto es proporcional al total. Acuérdense que volumen específico es volumen entre masa. Entonces, al último, esto es proporcional a la masa también. Y si tenemos una calidad, en algún momento vamos a tener una uva. Entonces, calculábamos la calidad como la relación entre esta diferencia y esta otra grande, ¿verdad? VE menos UF. Entonces, otra forma de calcular esa calidad, ¿verdad? En algunos problemas, vamos a ver, no compartí pantalla, perdón. Bueno, no, está bien. Todavía me enredo un poquito con los que están en virtual. Ok, entonces para la calidad vimos como una isobar, o sea, un proceso a presión constante, tenía esta forma y cómo cuando lo repetíamos varias veces, como la presión y la temperatura a la que una sustancia hierve son dependientes. A mayor presión, mayor temperatura de saturación. Entonces podíamos encontrar diferentes isobaras que cuando las juntábamos formábamos esa campana de saturación que llamamos, que a la izquierda de lo que es el punto crítico, que más allá de él solo tenemos estado gaseoso. Entonces, aquí tenemos una línea que cada punto de ella es un estado de líquido saturado, y a la derecha la línea es una línea de vapor saturado. Teníamos la región de saturación, donde el líquido vapor, a la izquierda todo es región de líquido comprimido, y la derecha pues región de vapor sobrecalentado. Y ya hemos visto cómo esta parte las estudiamos en las tablas A4 y A5, y vapor sobrecalentado todavía no lo hemos visto, eso lo vamos a ver ahora. Y líquido comprimido. Ok, entonces ese diagrama T versus B lo entendemos. También podemos hacer un diagrama T versus V, y entonces es un sistema en el cual mantenemos la temperatura constante y lo que vamos a cambiar es la presión. Entonces es como imaginar que ese sistema que teníamos, que lo teníamos a presión constante y le íbamos a aumentar la temperatura, ahora le vamos a ir aumentando la presión. Entonces imagínense un sistema de baja presión, que sería un volumen grande, un gas con un volumen grande en el sistema de pistón cilindro, y lo ponemos en un baño María en el que le vamos a controlar la temperatura y vamos a mantener la temperatura constante. Entonces vamos a empezar a ponerle diferentes pesos al sistema, manteniendo siempre esa temperatura constante. Entonces va a pasar lo mismo que vimos, solo que ahora cambiando la que vimos cuando cambiábamos la temperatura, solo que ahora va a ser cambiando la presión. Al ir agregando pesos, el volumen nos va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir disminuyendo el volumen. Venimos y vemos el gráfico. P versus V. Entonces vamos a tener volumen que nos va disminuyendo y presión que nos va aumentando, ¿verdad? Porque vamos aumentando el peso que hay ahí encima del pistón. Entonces, imaginémonos que hacemos ese proceso de esa forma, mantenemos, controlamos el baño María con una temperatura y hacemos todo el proceso.
Y luego hacemos ese proceso a diferentes temperaturas, calentamos un poquito más. Pero en el laboratorio, eso lo hacemos con un baño María al cual con una resistencia eléctrica controlamos que se mantenga la temperatura constante. Entonces, hacemos este proceso y vamos a tener también, vamos a empezar si empezamos con un volumen grande y vamos aumentando la presión, el proceso, digamos, imaginémoslo de esta forma, porque es más fácil imaginarlo que tenemos un volumen grande y vamos aumentando la presión. ¿Y qué pasa con el gas? Cada vez tenemos una cantidad fija y cada vez van a estar más cerca las moléculas a medida que reducimos el volumen. Entonces va a llegar un momento en que empieza a condensar. Entonces aparece la primera gotita de líquido y estamos en punto de rocío. Si seguimos bajando la presión, nos vamos a quedar en esa temperatura y esa presión de saturación. No me di cuenta que parece que este toma no está funcionando. Ok, entonces se van acercando cada vez más las moléculas, entonces cada vez va a haber menos gas y más líquido, lo mismo, pero vamos a la inversa, hasta que llega el momento en que tenemos la última burbuja y casi solo tenemos líquido, tenemos una calidad de 0 y luego seguimos comprimiendo el líquido, ya con el pistón encima del líquido, seguimos poniendo pesos, ¿verdad? Y aumentamos la presión. Entonces tendríamos una curva que es de este tipo. Entonces ven que es inversa a lo que era la línea de presión constante. Esto es una isoterma. Cuando estamos en el gráfico, T versus V, tenemos isóbaras, líneas de presión constante. Perdón, estoy jugando con esto. Un segundo. Entonces, tenemos este proceso que es inverso, es una línea de temperatura constante, la tenemos en un baño María, controlando temperatura. Lo hacemos a diferentes temperaturas y vamos a ir teniendo curvas cada vez con esto más pequeño y vamos a tener algo similar. El diagrama P versus V va a tener una campana de saturación que tiene su máximo en un punto crítico, que es una temperatura y una presión críticas que tiene cada sustancia. Todos los puntos de la izquierda van a ser puntos de líquido saturado, los de la derecha puntos de vapor saturado. Adentro vamos a tener una región de saturación, líquido vapor, a la izquierda líquido comprimido y a la derecha vapor sobrecalentado. Entonces, ven que podríamos hacer el gráfico en vez de el T versus V, el P versus V. Solo que en el P versus V tendríamos isotermas y por eso es que ustedes ven que, por ejemplo, en la tabla A4, en realidad lo que tenemos es este diagrama P versus V, tenemos isotermas. En la tabla A5 tenemos isóbaras, ¿verdad? Tenemos líneas de presión constante. Entonces, ¿qué tenemos en las tablas A4 y A5? Los valores de la propiedad acá que tengamos, ¿verdad? VF, VG, eso tenemos en la tabla A5. Resulta que hay otras dos tablas que no hemos visto, que son las tablas de vapor sobrecalentado y las tablas de líquido comprimido. Entonces, para líquido comprimido y vapor sobrecalentado no tenemos propiedad de líquido y gas, como si tenemos en la región de saturación. En la región de vapor sobrecalentado y esta
vamos a tener un solo valor para el volumen específico, un solo valor para las otras propiedades. Entonces, lo otro que vamos a ver en las tablas es que en ellas tenemos también tabulada la energía interna y la entalpía. Voy a poner las tablas acá en pantalla. Vamos a ver. Acá. Ok, entonces habíamos estado viendo solo volumen específico de líquido y de gas, y resulta que también tenemos energía interna de líquido y gas para una presión dada en la tabla 5, en la tabla 4 sería energía interna, aquí está la 4, sería energía interna para líquido y vapor también. Y en el caso de la energía interna, la entalpía y la entropía, que la entropía la vamos a estudiar en capítulos 6 y 7, por ahora en los primeros dos parciales vamos a estar trabajando con energía interna y entalpía, nada más. Entonces, tenemos esos valores de energía interna y para el líquido, para el gas, y tenemos la diferencia que es la resta de UG menos UF, está tabulada, la resta de HG menos HF está tabulada, la de volumen específico, yo me imagino que fue por espacio, más que todo porque sería otra columna con muchos decimales. Hay algunos autores que las están poniendo, pero la mayoría no lo ponen. Nosotros tendríamos que calcular esa diferencia, que es lo que hemos estado, así que lo que hicimos, por ejemplo, cuando calculamos la calidad, con un dato de volumen específico. Y lo mismo que hicimos con la calidad, vamos a poder hacerlo con el volumen, con la entalpía y con la energía interna. Ok, la tabla, si caemos en vapor sobrecalentado, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un gráfico a una presión. Vamos a tener las diferentes isóbaras. Entonces, en el gráfico, voy a poner aquí, okay, tenemos aquí temperatura y aquí tenemos la presión en la que estamos. Entonces, fíjense que vamos a tener diferentes gráficos a una presión, luego a otra presión, y entonces las tablas de vapor sobrecalentado tienen, nada más tabulado el valor de la propiedad a una presión dada. Entonces, ahí empezamos en la presión de 0.01, ¿verdad? Y vamos ahí entre algunos valores y son, vamos a ver, son como 3, 4 páginas, entre 0.01 megapascales hasta 50 megapascales. ¿Sí? Son valores bien altos. La presión crítica del agua anda alrededor de 20 megapascales y tenemos todavía valores por encima de lo que es la presión crítica del agua. Eso para vapor sobrecalentado. Para líquido comprimido, resulta que como el líquido prácticamente no lo podemos comprimir, o sea, lograr que sea menos denso, reducir a la mitad, nunca lo vamos a lograr. Sí podemos comprimirlo, poquititos, pero tiene que ser muchísima presión. Entonces, cuando tenemos presiones muy altas, como 5 megapascales, en adelante vamos a considerar esos cambios en las propiedades del líquido. Pero si tenemos presiones menores de 5, no hay tablas, no tenemos valores tabulados porque prácticamente es lo mismo que el vapor saturado, que el líquido saturado. Entonces, para cuando estamos a presiones menores a 5 megapascales, vamos a aproximar las propiedades a lo que son las propiedades
líquido saturado que están en las tablas A4 o A5, dependiendo de si tenemos presión o temperatura. Y si tenemos presiones muy altas, entonces podemos usar la tabla A7. Si ustedes se fijan en la densidad, fíjense que estamos a 5 megapascales y vean que todavía seguimos con 0.001, ¿verdad? Empezamos con 0.00128 y inclusive baja un poquito en algunos cuando estamos alrededor del punto, alrededor de la temperatura de fusión, ¿verdad? El agua tiene un problemita de cambio de volumen, porque el líquido, perdón, el sólido del agua es menos denso que el líquido. Entonces ven que en algunos tenemos baja, pero esencialmente va subiendo. Y ven que es muy poquita la diferencia. Si a nosotros se nos ocurriera decir, vamos a poner solo 5 decimales, pues aquí sería 13, aquí quedaría 1 en 1 en 1. Aquí quedaría en 10, de 13. Aquí tendríamos 12, 10, 10, 10. Y vea que nos quedaríamos en 10 prácticamente un rango de temperaturas grande. Entonces, sí, a veces, muy pocas veces vamos a tener líquido comprimido porque, o sea, para comprimir a 5 megapascales es complicado. Es complicado, muy rara vez llega eso. O sea, yo me acuerdo cuando estamos diseñando, o digamos el oleoducto de Recopen, jamás vamos a tener esas presiones. Inclusive saliendo de la estación de bombeo no manejamos presiones tan altas y en el oleoducto de Recopen se manejan líquidos. Bueno, entonces, solo, digamos, aplicaciones muy especiales ocuparían líquidos comprimidos a presiones tan altas. Pero sin embargo, tenemos algunas isóbaras de compresión a 5, a 10, a 15, 20, 30 y 50 megapascales. Prácticamente solo esas. Entonces, cuando tengamos líquido comprimido, vamos a aproximar al líquido saturado. Vamos a cambiar acá. Esto no. Esto. Vamos a aproximar al líquido saturado porque no tenemos tablas. Y si la presión es muy alta, bueno, son presiones altas acá, entonces vamos a usar la tabla A7. En presiones bajas y prácticamente todas las presiones de operación, normalmente en plantas, son bajas. Entonces a esas presiones vamos a aproximar el líquido comprimido al líquido saturado. En realidad es que en el croquis uno pone la línea de líquido, la pone como, la separa un poquito para poder visualizar, pero en la realidad, cambiar esto para acá, en la realidad la línea de líquido comprimido, vamos a poner acá, voy a dejar de compartir, esos son mis nietitos, Sofía y Aarón. En realidad, cuando tenemos la curva de saturación, okay, ya casi vamos a descansar, déjenme callar esto un segundo. Nosotros, para facilidad, la ponemos un poquito abierta, pero la realidad es que ella viene muy pegada. Esta sí, es separada, la de vapor sobrecalentado, pero la de líquido es en realidad así, uno la pone así para poder visualizar porque prácticamente quedaría pegada con la línea de saturación y lo mismo pasa con el gráfico P versus V, ¿verdad? Aquí tendríamos una isóbara y acá tendríamos una isoterma, uno la pone de esta forma, una línea de temperatura constante, pero usualmente también esa línea viene muy pegada, prácticamente no hay cambio de volumen, no hay cambio de volumen con la presión en un líquido. Entonces,
nosotros la ponemos así, pero la realidad es que cuando estamos muy cerca, tenemos que estar a presiones muy altas para que la línea se nos separe un poquito y podamos ver diferencia en las propiedades del líquido comprimido. Y lo otro es que siempre hemos estado graficando volumen específico, ¿verdad? Pero igual podemos graficar energía interna o entalpía y el comportamiento es similar. Entonces, si tuviéramos, aquí tendríamos VG, pero también podría, perdón, VF, también tendríamos UF y HF, y acá tendríamos VG, UG y HG. ¿Ok? Vamos a descansar un ratito, vamos a descansar 10 minutitos y volvemos a comenzar a las 10.